Mi hermano gemelo, Aaron, murió en un accidente mientras hacía senderismo. Durante su funeral, recibí un mensaje inesperado en mi móvil que decía, no estoy muerto. La lluvia golpeaba con suavidad sobre el toldo que cubría la sepultura mientras permanecía inmóvil, aturdido, vestido de traje negro. Observaba al sacerdote pronunciar palabras que ni siquiera lograba entender. A mi lado estaba Elena, mi esposa, sujetándome firmemente la mano. No podía determinar si aquel gesto pretendía reconfortarme o controlarme. 2 filas por delante estaban nuestros padres, rígidos, inexpresivos, con rostros serios e impasibles. Ninguno de ellos derramó una sola lágrima, como si en lugar de asistir al funeral de su hijo estuviesen participando en una fría reunión de negocios. Todo me parecía extraño, fuera de lugar, incorrecto. Justo cuando empezaron a bajar lentamente el ataúd hacia la tumba, noté vibrar el móvil en el bolsillo interior de mi chaqueta. No debería haberlo revisado en ese momento, pero sentí un impulso irresistible. Allí estaba aquel mensaje inquietante, enviado desde el número personal de Aarón, no estoy muerto, el que está en el ataúd no soy yo. Sentí como la sangre se me helaba. Alcé la mirada instintivamente, esperando descubrir a alguien oculto tras los árboles observándome. Pero no había nadie, tan solo el murmullo del viento atravesando las hojas mojadas. Contesté apresuradamente, Aaron, ¿dónde estás? Tras una pausa larga y agonizante, llegó otro mensaje, no puedo decírtelo ahora mismo. Ellos están escuchando. No confíes en Elena ni en nuestros padres. Me quedé paralizado, con cientos de pensamientos golpeando mi mente simultáneamente. Aarón estaba vivo. ¿Por qué fingiría su muerte? ¿Por qué me advertía acerca de Elena y nuestros padres? Esa noche no pude conciliar el sueño. Elena intentó abrazarme, pero fingí agotamiento. Sus brazos parecían más fríos incluso que la lluvia del funeral. En lo más profundo de mi ser comenzaba a formarse una terrible sospecha, quien descansaba en aquel ataúd definitivamente no era mi hermano, y quizás las personas más cercanas a mí eran responsables de aquella aterradora situación. Capítulo 2. Indagué en el último viaje de mi hermano y encontré un teléfono secreto del que nadie sabía nada. A la mañana siguiente conduje hacia el apartamento de Aaron. Había vivido solo los últimos 3 años en un pequeño piso situado encima de una ferretería. Su apartamento solía ser caótico, desordenado, con una organización peculiar que solo los hermanos gemelos podíamos comprender. Sin embargo, cuando entré, descubrí un lugar inquietantemente ordenado, vacío, esterilizado. Ya no había fotos personales en las paredes, ni siquiera un cepillo de dientes en el baño. La nevera estaba completamente vacía excepto por una solitaria botella de agua y un frasco de pepinillos. Aarón odiaba los pepinillos. Aquello no parecía la vivienda de alguien que hubiese muerto recientemente, más bien parecía que alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de él. Yo tenía únicamente una llave, pero sabía bien que Aarón siempre había sido desconfiado. Su paranoia comenzó hacía 2 años, tras un serio conflicto con uno de sus antiguos empleadores. Desde entonces, siempre repetía frases extrañas como, procura tener siempre una segunda ruta preparada, o, nunca permitas que vean tu primera capa. Busqué en los escondites habituales, debajo de la cama, detrás de los paneles del armario, en el interior del conducto de ventilación. Entonces recordé un viejo truco que usábamos de niños, una toma eléctrica falsa situada detrás de su cómoda, en una esquina. Al retirarla, cayó polvo junto a un teléfono móvil negro, precintado con plástico y cinta adhesiva. Sorprendentemente, todavía tenía batería. Lo desbloqueé utilizando la contraseña secreta que Aaron y yo compartíamos desde pequeños, Blastov92. Dentro solo encontré 3 contactos, JDOC, Red Fox y un archivo de video guardado. Reproduje aquel video. Las imágenes eran borrosas, grabadas probablemente con una cámara GoPro en medio de un bosque. Aaron apareció frente a la cámara, jadeando nervioso mientras miraba constantemente hacia atrás. Comenzó a hablar apresuradamente, si estás viendo esto significa que o bien logré escapar, o no lo conseguí. Pero si estás asistiendo a un funeral y existe un cadáver, ese cuerpo no soy yo, es todo una trampa. Las personas detrás de esto están cerca, mucho más cerca de lo que imaginas. Encontré algo que no debía haber encontrado y ahora están intentando silenciarlo todo. Comienza investigando a Elena, y si tienes el valor suficiente, pregúntale a papá sobre Cold Ridge. Hagas lo que hagas, no confíes en nadie, especialmente en mamá. Entonces la pantalla se quedó en negro. Permanecí inmóvil, el teléfono congelado en mis manos. ¿Mamá? ¿Elena?
papá. Todos estuvieron aquella mañana en el funeral, aparentando duelo, sonriendo ligeramente, hablando de cerrar heridas. Y ahora mi hermano acababa de advertirme que alguno de ellos pudo haber colaborado en fingir su muerte, o incluso algo peor. Me senté bruscamente en su colchón, mientras en mi cabeza brotaban miles de preguntas, pero una resonaba por encima de las demás. ¿Qué diablos ocurrió realmente en aquella excursión? ¿Por qué Aaron pensaba que nuestra familia entera estaba involucrada en ello? Capítulo 3. Confronté a mi padre sobre Cold Ridge y lo que me reveló hizo que se me helara la sangre. Esperé hasta el domingo para encararlo. Papá siempre hacía barbacoa los domingos, era una rutina casi sagrada para él, y ni siquiera el funeral de Aaron logró romperla. Allí estaba en el patio, una cerveza en una mano y unas pinzas en la otra, volteando hamburguesas como si nada hubiera pasado, como si no hubiésemos enterrado recientemente a alguien que ambos amábamos. ¿Tienes hambre?, me preguntó sin mirarme. No, respondí secamente. Él no insistió, solo asintió, concentrándose nuevamente en la parrilla. Así era papá en esencia, estoico, emocionalmente blindado, podrías golpearlo con el dolor más fuerte y apenas reaccionaría. Me senté frente a él sin rodeos y lancé directamente la pregunta, ¿qué ocurrió realmente en Cold Ridge? La manera en que su mano quedó congelada en pleno movimiento lo dijo todo. Dejó las pinzas cuidadosamente a un lado, luego se giró y me miró fijamente a los ojos. ¿De dónde sacaste ese nombre? Aaron, respondí con firmeza. Me dijo que no confiara en nadie, que empezara por ti, que todo conduce hacia Cold Ridge. Permaneció en silencio largo rato, contemplando la parrilla como si quisiera que lo tragase entero. Finalmente habló. Cold Ridge era una instalación de investigación vinculada al ámbito militar, financiada en secreto y gestionada de forma privada bajo contrato. Tu hermano y yo formamos parte de un programa piloto mucho antes de que tú supieras nada al respecto. ¿Un programa para qué exactamente?, pregunté. Su mirada se desvió fugazmente hacia la puerta de cristal, donde mamá permanecía observándonos. Para mejoras, susurró con tono grave, incrementos cognitivos y físicos, ensayos sobre memoria, neuroplasticidad acelerada, el tipo de investigaciones que oficialmente no existen. Aaron fue uno de los pocos casos exitosos. Parpadeé confundido. Espera un momento. ¿Quieres decir que Aaron fue objeto de experimentos? Él se presentó voluntariamente y funcionó. Pero cuando el programa fue cerrado abruptamente, algunos quisieron seguir utilizándolo. Ellos lo llamaron retención de activos. Aaron no consideraba ser casado. Dios mío. Mi padre bajó aún más la voz, tu hermano desapareció por una razón. Fingir su muerte pudo ser su única salida. Pero si ahora se ha puesto en contacto contigo significa que alguien ha cometido un error, y si continúas indagando, también vendrán por ti. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté aturdido. Desaparecer tú también, respondió fríamente. Quema ese teléfono, elimina tus registros, adopta otra identidad, Levantó lentamente la vista hacia mí, mostrando los ojos más fríos que jamás le había visto. Termina lo que él comenzó. Me marché sin decir una palabra más. Aquella noche no logré conciliar el sueño. Solo reproduje una y otra vez el video de Aaron. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pidiéndome claramente que preguntara a papá sobre Cold Ridge. Aaron no quería que escapara ni que me escondiera, quería que descubriera la verdad. Y decidí hacerlo. No huiría, seguiría adelante. Pero antes necesitaba hablar con Elena. Capítulo 4. Localicé a la exnovia de mi hermano, y no pareció sorprendida al saber que seguía vivo. Elena vivía 2 pueblos más allá, en un vecindario tranquilo rodeado de árboles, lleno de casas bajas con jubilados sonrientes paseando a sus perros. No era precisamente el lugar en el que uno espera encontrar a alguien involucrado en conspiraciones, muertes fingidas e investigaciones militares clandestinas. Apenas la había visto un par de veces durante los 2 años que estuvo con Aaron. Siempre me había parecido tranquila, inteligente, sutil y aguda. Una vez, Aaron la describió como la persona más lista en cualquier habitación, incluso cuando aparenta lo contrario. Toqué su puerta a las 8:14 de la noche. Elena abrió apenas una rendija y sus ojos se agrandaron en cuanto me vio. ¿Te pareces tanto a él?, susurró sorprendida. No soy él, respondí inmediatamente. Soy yo, Nate. Dudó un instante, pero finalmente abrió la puerta y me dejó pasar. Dentro, la casa olía a canela y libros antiguos. Había cuadernos abiertos por todas partes, páginas medio escritas y notas adhesivas cubriendo las paredes.
No sabía si Elena estaba escribiendo una novela o resolviendo un asesinato. No me ofreció café, ni siquiera se sentó, solo me miró fijamente y dijo con calma, «Aaron sigue vivo, ¿verdad?». No respondí, no hizo falta. Lo sabía, susurró más para sí misma que para mí. Se lo advertí, le dije que jamás podría permanecer muerto. Elena, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Coldridge, sobre el programa y por qué Aaron tuvo que huir, le pedí sin rodeos. Ella exhaló profundamente, se dirigió hacia un cajón cerrado con llave en la cocina y sacó un grueso expediente manchado por la humedad, etiquetado como, hecho, ensayos no autorizados. Me lo entregó con calma y seriedad, yo no era solo su novia, me dijo mirándome a los ojos. Yo era su supervisora. Me asignaron vigilar su progreso, al principio todo fue estrictamente científico y clínico, pero con el tiempo empecé a notar cómo aquello le afectaba, las migrañas insoportables, los desmayos repentinos, las pesadillas continuas. Aaron era considerado el gran éxito del proyecto, pero habían roto algo dentro de él para conseguirlo. Hojeé rápidamente el expediente, nombres, fechas, gráficos con dosis médicas, registros de episodios emocionales violentos y fotos de Aaron atado a una mesa. Sentí náuseas inmediatas. Él escapó, continuó Elena con la voz temblando ligeramente, pero no huyó con las manos vacías. Robó algo importante, un dispositivo que contenía absolutamente todo, datos, grabaciones, archivos de audio y planos detallados. Si esa información se filtrara al público, Coldridge y todos los implicados quedarían destruidos, incluidos tus padres. Aquella última frase me golpeó con fuerza. ¿Mis padres?, pregunté incrédulo. Elena asintió lentamente, tu madre no era solo una enfermera, dirigía parte de los ensayos clínicos. Tu padre se encargaba de logística y adquisiciones. Lo ocultaron muy bien, pero Aaron lo descubrió. Por eso te advirtió claramente que no confiaras en ellos. Me dejé caer en el sofá, sintiendo como el suelo parecía inclinarse bajo mis pies. ¿Dónde está Aaron ahora mismo?, pregunté. Elena dudó brevemente, luego sacó un segundo móvil y, tras pulsar unos botones, me mostró un mapa en pantalla. Un punto rojo titilaba en medio de una zona boscosa muy alejada del pueblo. Llevo meses sin contacto directo con él, pero si te ha escrito ahora significa que necesita ayuda urgentemente. Si decides ir tras él, Nate, tendrás que prepararte para tomar una decisión dura. Porque una vez que cruces esa línea, jamás podrás regresar atrás. Capítulo 5. Entré al bosque donde Aaron se ocultaba, pero no era el único siguiéndole el rastro. La carretera finalizaba 2 millas antes del lugar marcado por Elena. Desde ahí, solo quedaba bosque denso y agreste, ni senderos ni señalización, únicamente naturaleza salvaje y sombras. Aparqué junto a una verja oxidada, cargué mi mochila y comencé a avanzar. Mis botas crujían contra hojas secas y agujas de pino quebradizas, cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel silencio. Cuanto más avanzaba, más silencioso se tornaba todo a mi alrededor. No había pájaros, ni viento, solo el peso constante de aquello hacia lo que me dirigía. 1 hora después lo encontré, una pequeña cabaña medio cubierta por musgo y maleza, oculta en un claro. Parecía abandonada, desgastada por el clima, torcida, pero yo sabía perfectamente que no era así. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. Aaron, llamé suavemente. Nada. Soy Nate, sé que estás vivo. Recibí tu mensaje, hablé con Elena. Silencio absoluto, y luego un crujido. La puerta se abrió apenas un poco, y ahí estaba él. Delgado, endurecido, con barba descuidada, ojos afilados y atormentados, pero claramente era mi hermano. Me observó largo rato sin decir palabra, como tratando de convencerse de que yo era real. Finalmente susurró, no debiste venir. Di un paso adelante decidido, mintieron, Aaron, sobre absolutamente todo. Elena me contó la verdad del programa, de nuestros padres. Vi los archivos. Él asintió lentamente, entonces sabes por qué tuve que desaparecer. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué enviaste ese mensaje? Abrió la puerta por completo, revelando tras él una caja metálica deteriorada sobre una mesa. He estado reuniendo pruebas, datos, nombres. Esperaba tener lo suficiente para acabar con esto definitivamente, pero algo cambió. ¿Qué ocurrió?, pregunté con inquietud. Me localizaron. Sentí cómo se me detenía el corazón. ¿A qué te refieres? Repentinamente un ruido seco resonó en la distancia, una rama quebrándose, y luego otra. Aaron me agarró bruscamente del brazo y me metió al interior.
Te siguieron hasta aquí. Estaban vigilándote. Los trajiste contigo. Fuera hubo movimiento, figuras oscuras se desplazaban entre los árboles. Sin pasos, solo silencio y sombras inquietas. Aaron levantó una tabla del suelo y me entregó una pistola gastada. Tenemos dos opciones, dijo con calma y determinación. Salir por detrás e intentar escapar o quedarnos y luchar. Sea cual sea nuestra elección, no permitirán que ambos vivamos. Antes de que pudiera responder, una voz resonó claramente desde afuera: Aaron Cross, Nathan Cross, no queremos hacerles daño. Salgan tranquilamente con el dispositivo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sabían mi nombre, nunca habían ido solo tras Aaron, querían eliminarnos a ambos. Capítulo 6. La emboscada en el bosque y la aterradora verdad que nuestros padres estaban dispuestos a matar para mantener oculta. El silencio era mortal. Aquella voz calmada, casi amistosa, solo empeoraba las cosas. Aaron introdujo apresuradamente el dispositivo en el bolsillo de mi chaqueta. Si no consigo salir vivo, protégelo. Ahí lo tienes todo, absolutamente todo. Desde fuera, otra voz ladró una advertencia tajante: último aviso, tienen 60 segundos. Miré a Aaron rápidamente. ¿Cuántos son? 3, quizás 4. Uno de ellos fue jefe de seguridad personal de nuestro padre, ex fuerzas especiales. ¿Crees que podremos escapar corriendo? Aaron sonrió con ironía: no necesitamos superarlos corriendo, solo sorprenderlos. De inmediato pateó la puerta trasera. Al instante estallaron disparos, 2 detonaciones amortiguadas atravesaron el aire y las balas destrozaron la madera frente a nosotros. Donde yo había estado de pie segundos atrás, corrimos rápidamente hacia los árboles, agachándonos entre arbustos y lodo, trazando zigzags para dificultar la puntería. Detrás de nosotros resonaban fuertes pisadas. Aaron hizo un gesto hacia la izquierda: hay una vieja torre forestal. Si conseguimos llegar allí, tendremos ventaja de altura. Lo seguí jadeando, con la adrenalina bombeando en mis venas, ramas arañándome el rostro y la sangre latiendo fuertemente en mis oídos. Finalmente, la vi, una antigua torre metálica oxidada, aún en pie, con una escalera apenas aferrada al armazón. Comenzamos a trepar rápidamente. Detrás escuché una voz fría y siseante: ¿crees que esconderte en una torre cambiará algo, Aaron? ¿Crees que tu hermano está preparado para conocer la verdad? No nos detuvimos. Al llegar arriba, Aaron sacó de un compartimento secreto en su mochila un amplificador de señal, conectó rápidamente la memoria USB y pulsó un botón. ¿Qué haces?, pregunté sin aliento. Estoy subiendo los archivos a la nube, cifrados y replicados. En cuanto termine, estarán en todas partes. ¿Qué contienen exactamente esos archivos? Me miró fijamente con expresión oscura y mandíbula tensa. ¿Recuerdas la beca que papá dijo que gané en el instituto? No era real. Fue un reclutamiento. Nuestros padres nos inscribieron en un programa militar experimental cuando éramos niños. Y no solo a nosotros, Nate, también a decenas, quizás cientos de gemelos. ¿Qué dices?, murmuré incrédulo. Éramos estudios de caso: hasta qué punto se podía utilizar la lealtad como arma, qué vínculos podían romperse primero, sangre, amor o verdad. Encontré vídeos, experimentos, manipulación psicológica, chantajes. Algunos niños ni siquiera sobrevivieron. Sentí cómo se debilitaban mis piernas. Nuestra infancia, aquellos meses perdidos, aquel extraño viaje escolar al que Aaron había ido solo, todo aquello habían sido pruebas. Nos habían utilizado, y nuestros padres no eran víctimas, sino arquitectos de todo aquello. Un fuerte estruendo metálico nos sobresaltó, una bala rebotó en una de las vigas. «Están subiendo», grité. Aaron me lanzó una segunda pistola: hora de demostrar lo aprendido en supervivencia. Resistimos quizá un minuto más, lo suficiente para que la subida alcanzara el 100%. Aaron sonrió triunfante: demasiado tarde. Desde abajo escuchamos claramente: maldita sea, subió los archivos. Luego, silencio absoluto y pasos apresurados alejándose. No huían por miedo, sino porque ahora aquella guerra se había hecho pública. Capítulo 7, segundo funeral, cuando los muertos hablan por fin, y los vivos comienzan a caer. Cuando descendimos, el bosque estaba extrañamente silencioso. Aaron ahora se movía como un auténtico soldado, desapareció toda vacilación y sarcasmo, solo quedaba concentración. No vendrán tras nosotros esta noche, dijo. Esperarán a ver qué información se filtra. Y así sucedió,
Por la mañana siguiente, aquellos archivos habían inundado Internet. Una cuenta anónima difundió masivamente los documentos por todas partes: Twitter, ahora conocido como X, Reddit, Telegram. Un gigantesco hilo titulado Proyecto ACO-TWEN, experimento gubernamental secreto de modificación conductual en niños. Nombres, vídeos, financiamiento, todo. Entre aquellos cientos de documentos censurados aún emergían nombres reveladores, entre ellos los de nuestros padres y mi esposa. Ella había sido contratada durante años como evaluadora psicológica bajo una empresa fantasma vinculada directamente al proyecto. Su misión era vigilarme, reportar cambios, manipular disparadores emocionales clave. Nunca había sido realmente mi esposa, sino mi controladora asignada. Mi teléfono sonó, era ella. Dejé que entrara al buzón y escuché luego su mensaje tembloroso: Nate, por favor escúchame, puedo explicártelo todo. No tenía opción, tenían algo contra mi padre, estaba enfermo. Por Dios, Nate, llámame. Pero nunca devolví aquella llamada. Estaba demasiado ocupado observando cómo explotaba la noticia en todos los medios: CNN, Fox, periodistas independientes, incluso Wikileaks. Los senadores exigían investigaciones, funcionarios gubernamentales trataban desesperadamente de negar todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Y en medio de aquel escándalo, dos nombres se hicieron virales: Aaron y Nathan Cole. Ya no éramos fantasmas en las sombras, éramos la prueba viviente del horror oculto. 3 días después vino la confrontación definitiva. Me paré frente a la casa de mi infancia por primera vez en 10 años, el mismo porche blanco, el mismo buzón oxidado, pero nada en ese lugar parecía ya mi hogar. Aaron permaneció atrás. Esto es decisión tuya, dijo, pero prepárate. Dirán cualquier cosa para recuperar el control. Toqué el timbre, mi madre abrió con una sonrisa vacilante que desapareció en cuanto vio mis ojos. Lo sabes todo, susurró. Sí, absolutamente todo, respondí. Mi padre apareció detrás, hicimos lo necesario. Ustedes fueron elegidos, Nathan, deberían estar agradecidos. Agradecidos, escupí con desprecio. Ustedes entregaron a sus propios hijos a una trituradora psicológica. Mataron a uno de nosotros, o al menos lo intentaron. Aaron apareció junto a mí. Mi madre lanzó un grito ahogado, mi padre retrocedió sorprendido. Falsificaron un cuerpo, dijo Aaron con fría calma. Inventaron certificados de defunción, convencieron al mundo de que estaba muerto. Eras inestable, lloró mi madre, una amenaza para el programa entero. No, intervine, él era una amenaza para sus posiciones, su legado y la ilusión de control. Nadie habló durante un instante. Mi padre finalmente rompió el silencio. ¿Ahora qué? ¿Expondrás a tu propia familia? Ya lo hicimos, respondí serenamente, sacando de mi bolsillo una citación judicial federal. Comparecerán a declarar. El rostro de mi padre palideció, mi madre cayó abatida en una silla. Aaron y yo dimos media vuelta y nos alejamos juntos, esta vez definitivamente. Capítulo 8. Fantasmas en el espejo, el día en que volvimos a ser reales. 6 meses después todo había cambiado radicalmente. Aaron y yo estábamos sentados en una pequeña sala de espera, detrás del escenario de un prestigioso programa televisivo en horario estelar, una de las pocas entrevistas que habíamos aceptado realizar. Ahora todo el mundo conocía nuestros nombres. Pero aún no sabían realmente quiénes éramos. ¿Estás listo para esto?, le pregunté a Aaron mientras me ajustaba nerviosamente el cuello del traje. Él se contempló por un instante en el espejo y murmuró con calma: ya he muerto una vez, hermano. Esto es simplemente resucitar. La luz de la cámara parpadeó y un asistente comenzó a contar en voz baja: 3, 2, 1. Entonces estábamos en directo. La voz del entrevistador era tranquila, pero incisiva: Nathan, Aaron, lo que han revelado al mundo, experimentación gubernamental, manipulación psicológica, violaciones graves de los derechos humanos, resulta estremecedor. Pero la gente todavía se pregunta: ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué revelar esto después de tanto tiempo? Aaron se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió con serenidad absoluta: porque la verdad nunca permanece enterrada para siempre. Puedes fingir una muerte, manipular una mente, borrar una historia entera, pero la verdad siempre regresa, tarde o temprano. Y porque aún demasiadas personas permanecen atrapadas en el silencio. Nuestra historia es solo un hilo dentro de una trama mucho más grande. Es necesario que la gente sepa lo que se ha hecho en nombre de la investigación.
Durante la siguiente hora contamos nuestra historia detalladamente, las pruebas a las que fuimos sometidos en la infancia, el accidente escenificado, el funeral falso, las traiciones dolorosas por parte de mi esposa y nuestros padres, y finalmente, cómo logramos desmantelar el sistema que habían construido. Las consecuencias no tardaron en llegar, el proyecto hecho fue clausurado oficialmente, varios altos cargos dimitieron o fueron imputados penalmente. Nuestros padres se declararon culpables ante la justicia federal, despojados públicamente de sus credenciales y sentenciados a prisión tras un acuerdo que reducía su condena, pero no mitigaba la humillación pública. Mi esposa solicitó el divorcio, yo no me opuse. Desapareció rápidamente de la vida pública, su carrera quedó destruida tras el escándalo. La última noticia que recibí sobre ella fue que se había cambiado el nombre y se había trasladado al otro extremo del país. En cuanto a Madison, mi hija, le escribí una sola carta en la que le conté toda la verdad, sin omisiones. Su respuesta llegó en apenas 3 líneas: ya no sé qué es real y qué no lo es, pero te creo. Solo desearía haberlo sabido antes. Un año después, Aaron vive en las montañas, en una cabaña tranquila lejos de cámaras, vigilancia y ruido. Ya no concede entrevistas, pero hablamos todas las semanas, conversaciones reales, auténticas, sin secretos entre nosotros. Por mi parte, creé una fundación para ayudar a denunciantes, víctimas de lavado mental y personas descartadas por sistemas corruptos como el que intentó atraparnos. A veces paso frente a un espejo y casi no reconozco al hombre que veo reflejado. Pero luego recuerdo que ese hombre logró sobrevivir, no solamente escapó de la tumba en la que quisieron enterrarlo, sino que construyó algo mucho mejor encima de ella. No por venganza, sino por amor a la verdad. Porque la verdad, al final, siempre encuentra una manera de regresar de entre los muertos. ¿Fue esta venganza completamente justificada? Cuéntanos qué habrías hecho tú en los comentarios más abajo. Si te gustó esta historia, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal de Lauren Story para disfrutar de más relatos impactantes sobre traiciones y justicia. Porque aquí, cada mentira encuentra su ajuste de cuentas y cada traición encuentra su sombra. Mantente alerta, mantente fuerte y permanece atento. A veces, cuando la tormenta pasa, creemos que la calma llegará automáticamente. Pero la verdad es que el silencio posterior revela heridas que llevan tiempo sanar. Pasaron casi 2 años desde aquella entrevista en televisión. Aaron seguía en las montañas, alejado de un mundo que aún no estaba del todo listo para comprenderlo. Yo, en cambio, permanecía conectado, trabajando sin descanso para ayudar a víctimas como nosotros, ofreciendo una oportunidad real de reconstruir sus vidas. Una tarde recibí una visita inesperada, era Madison. Mi hija estaba frente a mí después de mucho tiempo, y sus ojos aún reflejaban la misma incertidumbre que vi en su carta. Nos abrazamos largamente, sin palabras, pero con una profundidad que solo quienes han vivido en la sombra del engaño pueden comprender. He tardado en venir porque no sabía cómo enfrentar todo esto, me confesó con voz suave pero firme. Necesitaba entender quién era yo antes de verte de nuevo, papá. Ahora lo sé. Soy hija de alguien que eligió la verdad, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Y estoy orgullosa de ti. Aquellas palabras significaron más para mí que cualquier justicia o reconocimiento público. Comprendí entonces que la lucha había valido la pena, no solo por Aaron y por mí, sino por cada persona que se atreviera a levantar la voz y reclamar su propia historia. Semanas después, Aaron me llamó desde su cabaña. Parecía tranquilo, más en paz que nunca. He empezado a escribir, dijo pausadamente, nuestra historia, Nate. No por venganza, no por rencor. Quiero contarla porque, aunque ya revelamos la verdad, aún falta que la gente comprenda lo más importante, que tras cada víctima hay un ser humano buscando simplemente volver a casa. Sonreí en silencio, mirando por la ventana al atardecer que teñía el cielo de rojo y dorado, sabiendo que finalmente habíamos regresado a casa. No al lugar donde nacimos, no a la familia que una vez creímos tener, sino al hogar más importante de todos, la verdad compartida, la hermandad reconstruida y la esperanza recuperada. Porque, después de todo, la verdadera victoria nunca consistió en destruir a quienes nos traicionaron, sino en rescatar a aquellos que fuimos antes de que lo hicieran. Y así fue como, al final, renacimos verdaderamente. Historia 2. Decidí vender el coche de mi difunto esposo, pero cuando abrí la guantera, la verdad me dejó sin palabras. En realidad nunca tuve intención de abrir aquel compartimiento, solo deseaba vender el automóvil. Las cuotas nuevamente se habían atrasado, y el banco llevaba varios días llamando sin cesar. Aquella mañana, bajo el cielo gris húmedo tan característico de Seattle,
con el aire cargado por esa persistente humedad que queda después de la lluvia, me detuve frente al viejo sedán de Mako convenciéndome de que, al fin y al cabo, solo era un vehículo. Sin embargo, cuando extendí mi mano hacia la puerta, sentí que me temblaba. Habían transcurrido ya más de un mes desde que él había muerto, más de un mes desde aquella llamada del hospital en la que mencionaron palabras terribles como aneurisma y no hubo tiempo de reaccionar. Más de un mes en el que Lily apenas me había dirigido unas pocas palabras, y solo para cuestiones escolares o de la compra, palabras fragmentadas que parecían piezas de un rompecabezas que ya no encajaba con nuestra vida actual. Esa mañana me vi sola en la cocina, removiendo con exagerada fuerza un té frío. El tintineo metálico de la cuchara contra la cerámica solía irritar a Mako, pero ahora ese mismo sonido parecía llenar el vacío con el eco de nuestras antiguas discusiones. La fotografía familiar permanecía aún junto a la ventana. Mako sonreía con los brazos alrededor de Lily y de mí en Cannon Beach, una imagen del verano pasado en la que parecíamos realmente felices. Me pregunté en qué momento exacto aquella felicidad se había convertido en una ilusión. El desayuno está listo, anuncié en voz alta hacia la escalera, sabiendo bien que Lily no respondería. Hacía minutos que había cerrado su puerta con un golpe seco y definitivo. Los 17 años son complicados, pero atravesar el duelo a esa edad resulta devastador, aunque ver cómo tu propia hija se convierte en una desconocida es algo aún más doloroso. El coche seguía al fondo de la entrada, salpicado por polen y marcas de suciedad, como si nadie lo hubiese tocado desde el funeral. Mako acostumbraba lavarlo cada domingo, dejando impecable la carrocería hasta que brillaba. Él decía siempre que el vehículo de un hombre revelaba quién era realmente. A mí aquello jamás me importó demasiado, yo tan solo necesitaba pagar la factura del gas. Tomé las llaves de repuesto del cajón y salí mientras comenzaba nuevamente esa lluvia fina y persistente tan típica de Seattle, la que lentamente cala hasta los huesos. Me senté al volante cerrando la puerta, percibiendo de inmediato ese aire viciado pero inconfundiblemente suyo, colonia con aroma a cedro, cuero y algo más, algo indescriptible que sabía a recuerdo. Extendí la mano hacia la guantera vacilando apenas un instante, y el clic al abrirla resonó más fuerte de lo que esperaba. Dentro estaban las cosas habituales: papeles del seguro, un cargador viejo, unas gafas oscuras. Las retiré con calma colocándolas cuidadosamente en el asiento del acompañante. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña memoria USB negra encajada al fondo, con una sencilla etiqueta donde alguien había escrito a mano apresuradamente una única letra, N. No era la letra de Mako, su caligrafía era siempre precisa e impecable. Sentí un vuelco en el estómago, percibiendo instintivamente que aquel compartimiento dejaba de ser ordinario para convertirse en el comienzo de algo inesperado y desconocido. Permanecí inmóvil en la cocina sosteniendo la memoria USB, mirándola fijamente como si fuese capaz de explotar. Finalmente subí al estudio de Mako, una habitación que evitaba mencionar desde su muerte, aún impregnada de su presencia. Encendí su ordenador portátil, introduciendo lentamente la memoria en el puerto USB. Una carpeta sin nombre apareció frente a mí, llena de archivos desconocidos. Abrí el primero. Querido Mako, gracias una vez más por aceptar ayudarme, sinceramente no sé qué habría hecho sin ti. Marina. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Aquel nombre no pertenecía a nuestra vida. Abrí otro archivo más. Estoy tan asustada. La fiebre de Ellie sigue sin bajar. Sé que prometí no molestarte más. Pero si puedes ayudar con la clínica, otra vez sería diferente. Ellie ha preguntado por ti nuevamente, no deja de decir que quiere salir a volar cometas como la última vez, te echa de menos, y yo también. Sentí que la boca se me secaba al leer esas palabras, el cursor parpadeaba en la pantalla retándome a continuar. Las fotografías aparecieron enseguida, una mujer con ojos oscuros profundos y rostro cansado, y un niño, quizás de 7 u 8 años, cabello claro y sonrisa cálida. En algunas fotos estaban solos, en otras Mako aparecía junto a ellos, abrazándolos, riendo, sonriendo exactamente igual que solía hacerlo con nosotras. Me alejé del escritorio como si pudiera quemarme, las rodillas casi me fallaron y tuve que aferrarme al borde de la silla, respirando con dificultad. ¿Quién era Marina? ¿Quién era ese niño? ¿Quién había sido realmente Mako? No escuché la puerta abrirse hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? La voz de Lily atravesó aquella niebla como un cristal afilado. Ella estaba allí, de pie en la puerta, la sudadera colgando sobre sus pantalones cortos de pijama y los ojos hinchados por la falta de sueño. Su mirada pasó rápidamente de la pantalla al dispositivo USB y después a mí nuevamente. ¿Estás espiando a papá?, preguntó, con la voz quebrada. Lily, no, intenté decirle, pero ella se acercó bruscamente interrumpiéndome. Estás revisando sus cosas como si fuera un criminal. Está muerto, mamá,
No puedes simplemente dejarlo en paz. Abrí la boca para decir algo, pero no fui capaz de emitir ningún sonido. El peso de la situación me oprimía el pecho. Lily se giró molesta. Eres increíble. La puerta se cerró de golpe tras ella, y yo quedé mirando la pantalla, contemplando una versión de mi esposo que no reconocía, una versión que ahora vivía en la ira de mi hija y en los ojos de una extraña. Esa noche no logré dormir, permanecí tumbada en la cama mirando fijamente el techo mientras la lluvia susurraba contra las ventanas, como si intentase decirme algo que no alcanzaba a comprender. Mi mente daba vueltas sin descanso entre nombres, fechas, letras y la imagen de Mako abrazando a aquel niño, mirándolo igual que solía mirar a Lily. Al amanecer me levanté, preparé café y regresé al despacho. Volví a abrir la carpeta, esta vez lentamente, dejando que la realidad penetrara en mí. Los archivos no eran aleatorios. Las cartas de Marina se extendían a lo largo de varios años, algunas eran tiernas, otras prácticas, pero en todas había una constante, Ellie. Su nombre aparecía en cada mensaje. A continuación revisé las cuentas de correo de Mako, la mayoría bloqueadas excepto una, cuya bandeja de entrada había sido vaciada. El dispositivo USB debía ser donde almacenaba todo lo personal, todo separado. Decidí revisar los estados financieros que había ignorado durante semanas, no buscaba cifras, buscaba patrones. Y ahí estaban, transferencias efectuadas siempre el día 1 y el 15 de cada mes, pequeñas cantidades, discretas individualmente pero que sumaban miles con el tiempo, siempre hacia la misma cuenta bancaria. El nombre del beneficiario no era Marina, solo aparecían unas iniciales, MA, pero no necesitaba más. Copié el número de cuenta y busqué entre los documentos escaneados de la memoria USB. Uno de los PDF contenía un contrato de alquiler firmado hacía 3 años, con una dirección que resaltó inmediatamente en la pantalla, South Seattle, en Rainier Valley, un barrio que raramente visitaba. Me quedé contemplando aquella dirección durante largo rato. La última vez que estuve en esa zona de la ciudad, Lily aún llevaba aparato dental. Habíamos asistido a una exposición cerca de Columbia City y Mako había insistido en volver por un camino más largo para evitar el tráfico. Ahora me daba cuenta de que quizás no se trataba realmente de evitar el tráfico. No le dije a Lily que saldría, no me había dirigido la palabra desde la noche anterior, así que simplemente dejé una nota sobre la encimera por si acaso y tomé las llaves de mi viejo Subaru. Las calles aún estaban mojadas por la lluvia, y las nubes cargadas presagiaban más tormenta. Seattle siempre parecía suave bajo la niebla matinal, como una acuarela olvidada demasiado tiempo bajo el clima. Durante el trayecto ensayé mentalmente que podría decir al llegar, soy su viuda, no, encontré tus cartas, demasiado agresivo, solo quiero entender, quizás esto último era más cercano a la verdad. Me tomó 40 minutos llegar hasta aquella dirección, un modesto edificio de apartamentos de 2 plantas situado entre una taquería y una lavandería. Tenía la pintura descascarada y un oxidado soporte para bicicletas delante, aunque el pequeño jardín de la entrada estaba cuidado con mimo, con lavanda y salvia creciendo ordenadamente. Aparqué al otro lado de la calle y permanecí en el coche. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero los vi antes de estar preparada. Una mujer salió del edificio con bolsas de la compra en la mano, tenía el cabello oscuro y largo recogido en una coleta, seguida por un niño con mochila que bajaba las escaleras dando saltos y hablando tan rápido que ella apenas lograba seguirlo. La escuché reír suavemente. No necesité más confirmación, aquella era Marina y el niño era Ellie, incluso desde la distancia pude reconocer en su rostro los mismos rasgos que Mako, el cabello claro, la forma de su nariz y la manera en que sonreía. Debería haber salido del coche en ese momento, debería haberme acercado y haber dicho algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. Permanecí sentada, con el corazón latiendo aceleradamente y los dedos aferrados al volante, como si fuese la única cosa capaz de sostenerme. Al otro lado de la calle, Marina se acomodó el abrigo y animó a Ellie a avanzar. El niño corrió alegremente saludando a alguien en la esquina. Ella lo siguió con pasos rápidos y seguros hasta que ambos desaparecieron. Yo me quedé allí, inmóvil, incapaz de reaccionar. No lloré ni grité, solo sentí una especie de colapso silencioso, como si algo en mi interior se hubiese hundido lentamente sobre sí mismo sin hacer ruido alguno. Para cuando regresé a casa, el cielo ya se había oscurecido con tonos aún más profundos de gris, y la casa parecía más fría de lo que recordaba. Lily no estaba en la cocina, su plato de la cena anterior seguía en el fregadero, y la nota que le dejé permanecía exactamente en el mismo lugar, intacta. Su puerta estaba cerrada y no tuve fuerzas para llamar. No tenía la energía suficiente para enfrentar otra discusión, así que simplemente preparé té y me quedé mirando por la ventana. El árbol del jardín trasero ya empezaba a cambiar, sus hojas teñidas de dorado y rojo, cargadas con la melancolía de un otoño temprano.
Apenas noté que el silencio detrás de mí se rompía suavemente. Lo leí todo. La voz de Lily fue suave pero penetrante, como un susurro lanzado para herir. Me giré lentamente y allí estaba ella, de pie junto a las escaleras, sosteniendo en su mano la memoria USB. Tenía las mejillas enrojecidas y los ojos hinchados, era evidente que había estado llorando. Abrí la boca, pero las palabras no llegaron a salir. «Lo encontraste en el coche de papá, ¿verdad?», preguntó. «Las fotos, las cartas, todo». Asentí con dificultad. «No fui a buscarlo a propósito», respondí suavemente. «Solo quería limpiarlo antes de venderlo, eso es todo». «Es verdad», su voz se quebró al formular la pregunta. «¿Tenía otra familia?». Sentí como mi garganta se estrechaba. No sé si realmente era otra familia, Lily. No sé exactamente qué fue todo esto. Ella negó lentamente con la cabeza. «No me mientas ahora, mamá». Di un paso hacia ella, pero retrocedió alejándose. «Siempre odiaste lo unida que estaba a él», dijo. «Siempre parecías tan decepcionada con todo, conmigo, con él, y ahora que ya no está, rebuscas entre sus secretos como si así pudieras demostrar que siempre tuviste razón». «Eso no es justo», susurré. «Yo no quería nada de esto». «Pero seguiste leyendo», su mano tembló ligeramente. «No te detuviste». «No», admití en voz baja, «no me detuve». Tragó con dificultad mientras nuevas lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Odio esto. Odio que él no esté aquí para explicarlo. Odio no saber quién era realmente, y te odio a ti por habérmelo mostrado». Sus palabras golpearon con fuerza, pero no me moví. Lily dio media vuelta. «Me voy con la abuela». Lily, pero no me dejó continuar. Subió rápidamente las escaleras y escuché cajones abriéndose, bolsas llenándose. 10 minutos después, la puerta principal se cerró con fuerza tras ella. No intenté detenerla, permanecí quieta, sujetando la taza de té ya frío, mirando fijamente el espacio vacío donde había estado parada, preguntándome en cuántos pedazos podía romperse un corazón antes de dejar de sostenerse. A la mañana siguiente regresé al despacho de Mako, rodeada por la vida que había dejado atrás. Su escritorio seguía ordenado meticulosamente, como si solo se hubiera marchado por un instante. El silencio de aquella habitación pesaba más que en cualquier otro rincón de la casa. Me quedé allí, sin saber exactamente qué buscaba, tal vez claridad o alguna señal definitiva. Entonces recordé aquella carpeta en la memoria USB, un documento escaneado con una pequeña anotación al final, todos los documentos asegurados en la caja de seguridad. Llave en el cajón derecho, caja de gemelos. Me moví lentamente, casi con miedo de abrir el cajón y descubrir algo más que no pudiese olvidar. Dentro, debajo de viejos recibos y corbatas dobladas, hallé la pequeña caja de madera para gemelos que le regalé en nuestro 5º aniversario. Al levantar la tapa apareció una pequeña llave plateada con una etiqueta numérica y el logo de un banco local del centro de la ciudad. Conduje hasta allí sin decírselo a nadie, sin realmente pensar. El hombre de la recepción reconoció inmediatamente el nombre de Mako, al parecer llevaba años acudiendo allí. Tras una breve verificación de firmas y un silencio incómodo, me condujo a una habitación privada con la caja de seguridad, dejándome sola. No tenía cerradura electrónica, bastaba con la pequeña llave. Dentro encontré una carpeta gruesa, 3 memorias USB y un sobrecerrado con mi nombre. Contuve la respiración. No abrí primero la carpeta, sino la carta. La letra de Mako llenaba la página, firme, inclinada y familiar, un poco apresurada, pero inconfundiblemente suya. «Emma, si estás leyendo esto significa que algo ha ocurrido. Quizás ya no estoy, quizás encontraste la memoria o los archivos. Puede que ahora sepas más de lo que nunca logré decirte. No sé cuánto tiempo tengo, pero sé que te debo la verdad completa. Cometí errores». Me senté, notando cómo las palabras se emborronaban momentáneamente, pero seguí leyendo. Me habló sobre Marina, como la conoció en una clínica de voluntarios para inmigrantes indocumentados, como ella estaba sola, asustada, intentando proteger a su bebé. Durante un periodo frío y silencioso de nuestro matrimonio, Mako cruzó una línea. «No fue una aventura larga», dijo, «solo una sola noche que lo cambió todo. Pensé que podía olvidarlo, pensé que podría alejarme, pero no pude hacerlo, no después de descubrir la existencia de Ellie. No te lo dije porque tenía miedo de perderte, de perder a Lily. Me convencí de que protegía a nuestra familia, pero en realidad solo me protegía a mí mismo». Luego describía cómo hacía 3 años Marina volvió desesperada, con Ellie enfermo y enfrentando una posible deportación. Él no pudo ignorarlos,
no podía permitir que un niño sufriera así. Decidió ayudar con los papeles, las facturas médicas y sí, también dinero, discretamente y de manera regular. Sé que debí decírtelo antes, sé que es demasiado pedir. Pero, si logras encontrar la manera de perdonarme, por favor, cuida de ellos. No tanto de Marina, ella es fuerte, pero Eli solo es un niño, él no pidió nada de esto. Y protege a Lily, si algo de lo que he hecho la pone en peligro, protégela sin importar lo que cueste. Todo lo demás, documentos, nombres, cuentas, está en la carpeta. Confío en ti, aunque tal vez no merezca hacerlo. Siempre tuyo, Michael. Cuando terminé de leer no lloré, simplemente permanecí sentada con la carta temblando entre mis manos, sintiendo que cada parte de mi mundo se había inclinado ligeramente y, sin embargo, por primera vez en semanas, sentí que entendía algo. No regresé a casa inmediatamente, me quedé un largo rato en el coche frente al banco, observando cómo la ciudad seguía su ritmo indiferente. En algún lugar cercano, una cuadrilla de obreros perforaba la acera con un martillo neumático, un hombre con maletín pasó rápidamente murmurando por teléfono. La vida continuaba avanzando sin cambios, pero yo acababa de leer una carta que había partido la mía en dos. Cuando volví a casa, todo estaba en silencio, la habitación de Lily continuaba vacía. Mi teléfono vibró con un único mensaje de texto de mi suegra: está aquí, a salvo. Dale tiempo. Me quedé contemplando la pantalla un rato antes de dejar el móvil boca abajo sobre la encimera. Esa noche abrí la carpeta que Mako había dejado, llena de nombres, registros de contactos, documentos médicos. Había un archivo detallando la petición para ayudar a Marina con su residencia legal, y otro con un certificado de nacimiento a nombre de Eli, reconociendo a Mako como padre. Pensé en ese niño pequeño, Eli, y en su madre, que ahora cargaba con el peso de una vida construida en secreto. ¿Qué había sido Mako para ellos exactamente? ¿Un salvador, un secreto, un fantasma? A la mañana siguiente volví a conducir hasta Bear Valley. No llamé previamente, no la advertí. Me detuve frente al apartamento, esta vez sosteniendo en mis manos el sobre que Mako había dirigido especialmente a Marina. Ella abrió la puerta al segundo golpe, y sus ojos se agrandaron al verme. Durante unos segundos ninguna de las dos se movió. «¿Tú eres Emma?», susurró con suavidad. Asentí lentamente. Sí. Miró por encima de mi hombro, como esperando encontrar a alguien más. ¿Está Lily bien?, preguntó temblando ligeramente. Está con su abuela. Hubo una pausa incómoda antes de que agregara con voz tímida: ¿quieres pasar? El apartamento era pequeño, limpio y olía ligeramente a lavanda mezclada con algo reconfortante que llegaba desde la cocina. Me senté al borde del sofá mientras ella, sin preguntar, servía té en silencio, con gestos elegantes pero tensos. No sé exactamente qué te habrán dicho, empezó con cautela, pero jamás quise destruir nada. Te creo, respondí sinceramente, deslizando el sobre la mesa. Mako dejó esto para ti. Ella no lo abrió inmediatamente, sus dedos recorrieron despacio el borde del papel, como intentando absorber cualquier mensaje oculto en su interior. Lo amaba, susurró finalmente con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No del mismo modo que tú, no con una casa y un anillo de bodas, pero él nos salvó. Dejé aquellas palabras flotando en el aire sin rebatirlas, sin corregirlas. ¿De qué habría servido hacerlo? Eli cree que su padre trabajaba lejos, continuó ella con suavidad. Piensa que siempre estuvo demasiado ocupado para visitarlo seguido, pero que se preocupaba profundamente. Simplemente nunca tuve el valor para explicarle la verdad. Asentí en silencio. Ella respiró hondo y preguntó en voz baja: ¿qué ocurrirá ahora? No tenía una respuesta preparada, solo sabía que frente a mí veía a un niño con los rasgos de mi marido, a una mujer que había soportado demasiadas cosas en soledad y a una hija que necesitaba más de mí que mi dolor y traición. Así que respondí suavemente: lo resolveremos lentamente, con paciencia, por los niños. Ella me miró sorprendida: no tienes que hacer esto. No, susurré sintiendo las lágrimas asomarse, pero alguien debe hacerlo. Por primera vez desde la muerte de Mako, no sentí que me estuviera rompiendo, sentí que estaba comenzando de nuevo, no desde cero, sino desde la verdad. Lily volvió 3 días después, no llamó, no envió mensajes, simplemente escuché la puerta abrirse en medio de la tarde, seguida por el suave roce de sus zapatillas sobre las baldosas y el golpe pesado de su bolsa cayendo al suelo. Yo estaba en la cocina cortando manzanas, y durante unos instantes ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, su voz neutra y cautelosa rompió el silencio: ¿así que los conociste? No levanté la vista. Sí.
Se acercó lentamente. Y... Fue complicado, respondí dejando el cuchillo sobre la mesa. Pero no son monstruos, Lily. Marina no es ninguna villana, es solo alguien que tomó decisiones difíciles, igual que tu padre, igual que yo. Ella soltó una risa amarga. Decisiones, claro. Me giré lentamente hacia ella. Lily, sé que estás enfadada. No, estoy confundida y asqueada. Creí que sabía quién era él, mamá. Su voz se quebró, pero continuó hablando, era mi héroe, y ahora ni siquiera sé si realmente quería ser mi padre, o si solo fui la familia con la que se conformó. Respiré profundamente, dando un paso hacia ella, no digas eso. ¿Por qué no? Sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Tú también lo piensas. Negué suavemente con la cabeza. No. Estoy destrozada, Lily, pero jamás pensé que tú fueras segunda opción. Creo que tu padre estaba dividido y que tomó la peor decisión posible, esconderse en lugar de enfrentarlo. Lily se cruzó de brazos con la mandíbula apretada, intentando contener la emoción. No quiero conocer a ese niño, ni me importa quién sea. No tienes por qué hacerlo, le dije con suavidad, no ahora, quizás nunca. Pero quiero que entiendas algo. Abrí lentamente el cajón y saqué la carta original de Mako, ofreciéndosela. Tras una larga pausa, finalmente la tomó. No necesito leer sus excusas, murmuró ella. No son excusas, respondí con calma, son la verdad que él no tuvo el valor de decirnos en vida, y quizás sea la única forma que tenemos de seguir adelante. Lily contempló el sobre en sus manos como si temiera que pudiera arder en cualquier instante. Luego pasó junto a mí en silencio y desapareció en su habitación. Esta vez, la puerta no se cerró con un golpe. Esa noche, al pasar frente a su cuarto de camino a la cama, noté que aún tenía la luz encendida, dudé un momento, pero seguí andando. Hay dolores que no están listos para ser tocados y perdones que no pueden apresurarse. No la escuché llorar, aunque sabía que lo hacía. Yo tampoco lloré, simplemente me tumbé en la cama mirando fijamente al techo, preguntándome cuántas versiones de Mako habrían existido realmente. El marido, el padre, el hombre que sostuvo la mano de otro niño mientras la nuestra esperaba en casa. Y aún así, lo echaba de menos. Dios me perdone, lo extrañaba. No solo al hombre que pensé que era, sino incluso al imperfecto y egoísta que ahora conocía, porque hasta en su traición intentó dejarnos algo más suave que la rabia. A la mañana siguiente, sentada junto a la ventana, escribí mi propia carta, no dirigida a Mako, sino a Eli. Querido Eli, no me conoces realmente, quizás tu madre haya mencionado mi nombre o quizás no, y eso está bien. No escribo para confundirte ni para reclamar nada. Lo hago porque a veces los adultos tomamos decisiones que dejan a los niños cargando con preguntas que nunca pidieron llevar. Mi nombre es Emma, fui la esposa de tu padre Mako. No sé lo que él te habrá contado, quizás pienses que fue un hombre demasiado ocupado para estar cerca, o quizás siempre hayas sentido su ausencia y hayas aprendido a convivir con ello. Pero la verdad es que te amaba silenciosamente desde lejos, de la única manera en que creyó poder hacerlo. Sé que eso no es suficiente ni justo para ti, ni tampoco lo fue para mi hija Lily. Pero necesito que sepas algo importante, tu existencia no es un error, no eres el secreto de alguien, ni un problema que haya que resolver. Eres un niño con una risa plena y una mente curiosa, un niño al que le fascinan los experimentos científicos, que duerme con una pierna fuera de la manta, que corre más rápido de lo que su madre puede seguirle, y que pregunta, ¿por qué?, más veces de las que la gente tiene respuestas. Sé estas cosas porque te vi una vez desde el otro lado de la calle, y en ese instante reconocí la sonrisa de Mako en tu rostro. Me dejó helada. No voy a fingir que esto sea fácil para ninguno de nosotros. Mi corazón aún está cargado de tristeza y decepción, y Lily todavía intenta entender cómo es que el hombre que le enseñó a montar en bicicleta tenía otra vida de la que nunca supo nada. Pero pese al peso de toda esta tristeza, quiero decirte algo sencillo y honesto, no tienes la culpa, eres amado y mereces todo lo bueno que pueda ofrecerte la vida. Algún día, si deseas hablar, hacer preguntas o simplemente sentarte con alguien que conoció a tu padre de otra manera, estaré aquí. No como sustitución de nada, sino quizá como un puente. Hasta entonces, sé amable con tu madre, es más valiente que la mayoría. Y sé amable contigo mismo, especialmente cuando el mundo parezca confuso. Con cariño, Emma. Doblé la carta lentamente, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por algo distinto, un alivio suave, la exhalación silenciosa de algo que había retenido demasiado tiempo. No la envié enseguida, la guardé en un sobre, lo dirigí con cuidado y lo coloqué en el primer cajón de mi escritorio.
Una parte de mí esperaba que Marina la encontrara algún día, o quizás Eli, años después, y entendieran que aunque la verdad nos dolía, no tenía que destruirnos. Más tarde, esa misma tarde, Lily entró en la cocina con ojos cansados y voz apagada. Leí la carta, dijo suavemente. Asentí sin responder. Aún no lo perdono, añadió. No tienes por qué hacerlo. Pero ya no lo odio, susurró, y por primera vez su voz no temblaba. Permanecimos allí de pie, una al lado de la otra, mientras la luz del atardecer entraba inclinada por la ventana, atrapando partículas de polvo en el aire como pequeñas estrellas fugaces. La sanación no era una gran declaración dramática, era simplemente quedarnos quietas, juntas, sin alejarnos. El otoño llegó lentamente ese año, una de esas temporadas donde las mañanas guardan un frescor suave y los árboles parecen reacios a desprenderse de sus hojas. Empecé a hornear de nuevo, cosas sencillas como pan de manzana y muffins de arándanos. La casa volvió a oler a canela y azúcar, a algo cálido que parecía casi paz. Lily pasaba la mayor parte del día en el colegio o encerrada en su habitación, pero de vez en cuando se acercaba a la cocina y se sentaba frente a mí. Algunas veces hablábamos, otras permanecíamos en silencio, aunque notaba que ya no era el silencio tenso de antes, sino algo más suave. Una noche la encontré acurrucada en el sofá, mirando viejos vídeos familiares en su portátil. No escondió la pantalla cuando entré, era una grabación de su 10º cumpleaños. Mako aparecía llevando un gorrito de fiesta ridículo, sujetando una tarta ligeramente inclinada mientras ella reía tapándose la boca con las manos. Él tenía glaseado en la barbilla, observé cómo la mujer que fui entonces se adelantaba para limpiárselo con suavidad. Los tres reíamos. Lo echo de menos, murmuró sin levantar la mirada. Me senté a su lado, yo también. Ella apoyó su cabeza sobre mi hombro, era la primera vez que lo hacía desde el funeral. ¿Crees que él intentaba arreglar las cosas?, preguntó finalmente. Pensé por un largo momento antes de responder. Creo que sí, lo intentaba a su manera, en la única forma rota que conocía. Lily asintió lentamente, de momento, eso parecía suficiente. Al día siguiente recibí un mensaje de Marina, era solo una fotografía, Eli sentado en el puesto de una feria de ciencias, sonriendo ampliamente junto a un cartel sobre volcanes. En sus manos sostenía una pequeña montaña de papel maché claramente hecha por él mismo. Debajo había un texto, ganó el 2º lugar. Quería que lo supieras. Observé la imagen durante mucho tiempo, sonriendo a través de una nueva ola de lágrimas. Más tarde se la enseñé a Lily, ella contempló la foto unos segundos más de lo esperado. Se parece a papá, susurró. Lo sé. No añadió nada más, pero tampoco apartó la mirada. No intentamos forzar las cosas, no hubo promesas ni plazos, tan solo un espacio para sentir lo que sentíamos sin disculparnos, espacio para dolernos, crecer y cambiar. Un espacio que poco a poco permitió que algo distinto echara raíces, no exactamente perdón, sino aceptación. Y entonces, una fría mañana de domingo, mientras servía chocolate caliente en 2 tazas desiguales, Lily preguntó, ¿crees que le gustaría venir a cenar algún día? Al niño, quizá. Mi mano se detuvo a medio servir y levanté la mirada hacia ella. Lily se encogió de hombros, solo si quiere. Una suave sonrisa apareció en mi rostro. Creo que le gustaría, respondí. Ella asintió y bebió un sorbo, mirando distraídamente hacia la ventana, donde la escarcha había empezado a formar dibujos en el cristal. Afuera, las hojas finalmente comenzaban a caer, dentro, algo nuevo empezaba a surgir. No un regreso a lo que fuimos, sino el inicio de lo que podríamos llegar a ser. La primera vez que Eli vino a casa llevaba puesto un jersey azul marino 2 tallas más grande y abrazaba un libro contra el pecho como si fuera un escudo. Marina permanecía detrás de él en el porche, dedicándome esa sonrisa nerviosa y educada que solo una madre que intenta no incomodar conoce. Fue Lily quien abrió la puerta. Se miraron en silencio durante un instante, 2 adolescentes sin nada en común, salvo todo lo que ahora los unía inesperadamente. Hola, dijo Lily con voz baja. Hola, respondió él apretando más fuerte su libro. El silencio entre ambos se extendió, tenso e infinito, hasta que Lily, para sorpresa mía, se hizo a un lado y preguntó, ¿piensas entrar o qué? Y así lo hizo él. La cena fue algo incómoda, sencilla, espaguetis y pan con ajo, algo reconfortante. Marina y yo nos sentamos en un extremo, dejando que ellos encontraran su propio ritmo. Eli casi no tocó su comida y Lily lo observaba de reojo, como si intentara resolver una ecuación difícil. Pero cuando Eli mencionó que le gustaba la física, los ojos de Lily se iluminaron de repente. Es mi asignatura favorita, confesó.
¿En serio? A él le tembló ligeramente la voz. ¿Te gusta todo lo relacionado con el espacio? Agujeros negros, dilatación temporal, esas cosas. Lily enredó un espagueti en su tenedor. Estoy pensando estudiar astrofísica. Ellie parpadeó sorprendido. Eso es realmente genial. No fue mucho, pero fue suficiente. Tras cenar, los dos fueron al salón. Primero escuché su conversación vacilante, pero pronto llegaron ráfagas inesperadas de risas juveniles. Marina me ayudó a recoger la cocina, ambas moviéndonos en un ritmo tranquilo y silencioso. Has criado a una buena chica, comentó suavemente. Tú también, respondí. No necesitamos decir nada más. Había ahora entre nosotras una paz sencilla, no una paz que borraba el pasado, sino una que lo aceptaba y elegía avanzar igualmente. Antes de marcharse, Ellie se giró hacia mí. Gracias por la carta, dijo tímidamente. Sonreí, de nada. Y por esta noche, estuvo bien, añadió con voz aún más suave. Dudó un momento y luego preguntó, ¿puedo volver algún día? Sentí algo cálido desplegarse en mi pecho. Por supuesto. Marina apretó mi mano antes de salir al frío nocturno. Los vi alejarse, un niño pequeño y su madre caminando en la oscuridad, pero esta vez no hacia el silencio ni hacia la vergüenza. Más tarde, mientras apagaba las luces, Lily vino y se detuvo a mi lado frente a la ventana. Es majo, dijo simplemente. Asentí, lo es. Ella se apoyó en mí, y nos quedamos así durante un rato, contemplando cómo las luces de la calle se encendían una tras otra. Sin grandes finales ni música emotiva, tan solo una luz del porche encendida, 2 tazas en el fregadero y un hogar que se había expandido lo suficiente para albergar más de una verdad, más de una clase de amor. Porque a veces sanar no significa regresar atrás, sino construir algo enteramente nuevo y atreverse a dejar entrar a los demás. Pasaron las semanas, luego los meses, y poco a poco. Lo que comenzó como visitas cautelosas se convirtió en algo más tranquilo, más natural. Ellie comenzó a venir los domingos, algunas veces para cenar, otras solo para sentarse en la mesa de la cocina mientras Lily hacía su tarea y yo doblaba la ropa. Él traía historias de la escuela, hechos de ciencia que había memorizado, y una vez trajo un girasol marchito que había intentado cultivar en el alféizar de su ventana. Apenas había sobrevivido a la luz del invierno, pero aún así, estaba orgulloso de él. La próxima vez intentaré con albahaca, dijo. ¿Te ayudo?, ofreció Lily. Él se sorprendió, pero asintió. No hablaban mucho sobre Mako, no directamente ni entre ellos, pero su ausencia estaba ahí, en la habitación con nosotros, como una sombra que ya no asustaba a nadie, solo nos recordaba dónde solía caer la luz. Marina vino de vez en cuando también. Al principio, se mantenía cerca de la puerta, siempre un poco insegura, siempre lista para retirarse. Pero un día, por la tarde, trajo una lata de tamales caseros y una foto de Ellie cuando era un bebé. Nos sentamos en la mesa de la cocina, bebiendo té de canela mientras Lily hacía preguntas cautelosas, curiosas. Solía dormir sobre mi pecho, dijo Marina sonriendo al ver la foto. Se acurrucaba como un pequeño frijol, tan cálido que pensé que mi corazón se derretiría. Escuché en silencio, porque la verdad era que nunca vi a Mako sostener a Ellie, nunca lo vi ser ese padre, pero ahora podía imaginarlo, no para excusar las mentiras, sino para aceptar la totalidad del hombre que había amado, el hombre imperfecto y dividido, el que intentó, de todas las maneras equivocadas, hacer lo correcto para todos. Esa primavera, Lily preguntó si ella y Ellie podían presentar un proyecto científico conjunto en la feria local. Construyeron un modelo del sistema solar, pintaron a mano cada planeta, y colocaron pequeñas luces LED para imitar las trayectorias de órbitas. Cuando lo presentaron bajo las luces del auditorio, me quedé de pie junto a Marina, en la última fila. Nuestras manos se rozaron por accidente y no las apartamos después. Ellie corrió por el pasillo con una cinta roja en la mano. Segundo lugar de nuevo, dijo, mientras Lily lo seguía detrás, con las mejillas sonrojadas de orgullo. Me equivoqué en la parte sobre la velocidad de rotación de Júpiter, gimió él. Naria lo notó, dijo Lily. Estuviste genial, le respondió él, sonriendo a Lily, y juro que fue la primera vez que vi algo nuevo en él, no solo un parecido con Mako, sino una luz propia. Esa noche, Lily entró en mi habitación. Se sentó al borde de la cama, con las piernas colgando como si tuviera 10 años otra vez. No creo que alguna vez deje de estar enojada con papá, dijo. No creo que tengas que hacerlo, respondí. Pero me alegra que Ellie esté aquí. Mi garganta se apretó. Yo también. Y en ese momento, me di cuenta de algo simple pero poderoso, no siempre elegimos cómo comienza la historia,
pero sí podemos darle forma a cómo continúa. Podemos elegir la gracia, podemos elegir la apertura, podemos elegir la familia, incluso la que nace del quiebre. Con el paso de los meses, la vida continuó su curso, aunque de una manera distinta, más ligera, más abierta. Ya no era el mismo hogar lleno de ecos de silencio y ausencia. Había risas en la cocina, risas tímidas al principio, pero risas al fin. Ellie seguía viniendo, cada vez más a menudo, trayendo su curiosidad y su luz, esa luz que, sin darnos cuenta, se había ido colando en nuestras vidas, como un rayo de sol después de la tormenta. Y aunque Macon nunca regresaría, su huella no se borró, sino que se transformó, se convirtió en algo que no pesaba, sino que nos enseñaba a vivir con la verdad y a sanar, cada uno a su manera. Lily había comenzado a sonreír de nuevo, realmente sonreír, sin la tristeza constante que la había acompañado durante tanto tiempo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Sabía que nunca sería fácil, que las cicatrices quedarían, pero también sabía que había algo más grande que nos unía, algo más fuerte que la rabia y el dolor, la capacidad de amarnos, de reconstruirnos y de dar lugar a una nueva familia, incluso cuando esa familia surgió de las grietas de algo roto. No se trataba de borrar el pasado ni de ignorar las heridas, sino de entender que, a pesar de todo, podíamos seguir adelante. Que, aunque nunca regresáramos a lo que fuimos, podíamos construir algo nuevo, algo lleno de amor, aceptación, sobre todo, de la valentía de elegir seguir caminando. Y así lo hicimos. Cada día, paso a paso, el futuro se fue abriendo ante nosotros, como una flor que, por fin, se atrevió a florecer después del invierno. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.